Tengo el gusto de entrevistar a José Zamora, colega guatemalteco en el exilio, hijo de don José Chepe Zamora, como aparece en sus redes sociales. Eran los propietarios de El Periódico, uno de los periódicos más importantes, por no decir el más relevante, el más trascendental de Guatemala, periódico que fue asfixiado por el sistema en Guatemala por la persecución. Don José ya tiene más de un año de estar encarcelado por las mismas razones que hemos estado encarcelados varios nicaragüenses, por pelear por la libertad de expresión, por cuestionar al poder. Y quería entrevistar a José a propósito del triunfo electoral de Bernardo Arévalo. Y quisiera empezar preguntándote, José, ¿por qué los guatemaltecos podrían estar cambiando la ruta al sistema anterior que tenían? ¿Crees que esto los beneficia así como nosotros la vemos desde afuera? Miguel, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es un honor siempre poder hablar con vos y de verdad es importante que ustedes puedan poner los ojos en lo que está pasando en Guatemala. Creo que es muy importante y creo que los guatemaltecos buscan este cambio porque llevamos alrededor de 30 años de vivir en un sistema que se ha vuelto sumamente corrupto. Y cada vez esa corrupción ha ido creciendo. Nosotros empezamos la nueva era democrática en 1985. Y cada 4 años cambian los gobiernos, pero tenemos una democracia puramente electoral. La gente va y vota por el siguiente, pero estos personajes tienden a ser cleptodictadores. Son gente que llega al poder, está ahí por 4 años, saben que van a estar ahí solo por 4 años y se dedican a robar todo lo que puedan. Para luego retirarse con todo lo que pudieron llevar del erario en algún otro país. Y eso se ha vuelto como su plan de acción desde el 85. Atrás de eso hay toda una estructura criminal que viene de la época de la guerra. Nosotros tuvimos 30 años de guerra civil. Y cuando esa guerra termina, el ejército tenía muchísimo poder y controlaba puestos clave como aeropuertos, fronteras, ferrocarriles. Y teniendo todo eso bajo su control, se volvieron el crimen organizado y empezaron a traficar todo lo que se puede traficar, desde drogas, armas, vehículos robados, personas. Entonces, tenés estos personajes que llegan cada 4 años y se van, y atrás cogobiernan con esta estructura criminal. Entonces, hay algunos gobiernos que han sido mejores que otros simplemente porque no se asocian con esa estructura, simplemente trabajan en paralelo, y los peores casos trabajan en conjunto. Y eso es lo que ha pasado cada vez más durante las últimas 3 administraciones. Y luego esta última administración, la de Alejandro Yamatei, no solo fue corrupta, sino fue sumamente represiva. Y empezaron a utilizar el sistema judicial y en general el Estado cooptado para perseguir a cualquier persona que consideraban oposición o incómoda o voz crítica. Y así es como empiezan a perseguir a la prensa y a los periodistas y a mi papá. Dentro de ese contexto, creo que los guatemaltecos verdaderamente están hartos de la situación y encuentran en Arévalo el candidato antisistema. Es el candidato que viene de afuera, que no tiene nada que ver con
con esas estructuras criminales y corruptas de los últimos 30 años y votan por él. Y es interesante cómo llega, porque también fue una gran sorpresa. Los candidatos punteros, el oficialismo tenía básicamente 3 candidatos que eran de ellos y que querían que llegaran al poder, porque cualquiera de esos 3 iba a mantener su impunidad y estas operaciones de corrupción. Entonces, durante el proceso electoral, a cualquier candidato que vieron como competencia y que iba de puntero en las encuestas, se encargaron de eliminarlo utilizando el Tribunal Supremo Electoral. Y así ellos estaban convencidos que la gente, los guatemaltecos, iban a poder escoger únicamente entre sus 3 candidatos. Y lo que no se dieron cuenta es que al eliminar a todos los otros candidatos y dejar solo los candidatos de esos 3 candidatos del oficialismo, le abrieron paso a un candidato que venía atrás, que es Arévalo, y eso le permite a él llegar a la segunda vuelta. Y luego en la segunda vuelta, que también hace el oficialismo un esfuerzo titánico usando todo el poder del Estado para sacarlo de la contienda, eso les jugó en contra y en lugar de lograr lo que querían, básicamente fue la mejor campaña que pudo tener Arévalo, que era el candidato antisistema, y que llega prometiendo que va a restablecer la democracia, restablecer las libertades y la lucha contra la corrupción, que es el flagelo más grande de Guatemala y lo que le ha robado la esperanza a los guatemaltecos y por lo que hay tantos migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. José, con tantos poderes alrededor creados a través de la corrupción en Guatemala, ¿podrá Arévalo desmontar todo ese aparataje que hay? Esa es la gran pregunta. ¿Lo dejarán? ¿Podrá? Pues es un gran reto. Yo creo que ahora lo que él tiene a su favor es a los guatemaltecos. Los guatemaltecos que votaron por él y ese apoyo del electorado es importante y él lo tiene que capitalizar, por un lado. Pero creo que sí hay 2 grandes retos. Uno que es de ahora al 14 de enero. La transmisión de mando es el 14 de enero a las 14 horas. Entre ahora y ese momento, estas estructuras que están ahí van a hacer todo lo posible y utilizar todo su poder para intentar boicotear lo que queda de tiempo en este proceso de transición. Y ya empezaron. Por un lado, la candidata que no quedó hoy amaneció hablando de fraude y que quiere que revisen el proceso electoral. Un proceso que la verdad fue bastante eficiente y transparente y con muchos observadores de la comunidad internacional. Y además el margen por el que ganó Arévalo es grande, entonces la verdad es difícil pelear eso, pero es su primera táctica. Y luego es interesante porque el Estado encontró en el sistema, en el Ministerio Público, la fiscal general, el fiscal Curruchiche, que es el fiscal de la Fiscalía Especial contra de la FESI, encontró en ellos y en una serie de jueces esta herramienta eficiente para criminalizar y perseguir a cualquier persona que consideran oposición o voz crítica, y entonces ya también activaron esa estructura y ahora están buscando eliminar la personería jurídica del partido, o sea, que el partido desaparezca, e incluso estaban hablando
desde el viernes de la semana pasada, que iban a emitir órdenes de arresto en contra de algunos de los miembros del partido y que incluso iban a perseguir al presidente electo. Entonces, creo que todo este periodo de aquí a la toma de posesión va a ser complicado porque de verdad van a tratar de aferrarse al poder. ¿Qué implicaría, José? ¿Qué implicaría que le quiten la personería o que borren al Movimiento Semilla, que es el partido de Arévalo? ¿Qué implicaría en términos de este equilibrio de poder? El presidente llegaría al poder, pero al no tener partido, automáticamente todos los miembros del partido en el Congreso desaparecerían. Entonces eso hace su trabajo muchísimo más difícil. Y luego creo que, y eso es conectado con el segundo reto del que te hablaba, que es después de la toma de posesión, que es que el partido Semilla, si logra luchar contra estos esfuerzos de criminalizar el partido, tiene que ser muy hábil el partido y el presidente en hacer alianzas con otros partidos en el Congreso y con diferentes sectores en Guatemala para tener un plan de gobernabilidad. Y eso significa que tendrá que hacer algunas negociaciones, ceder en algunos puntos para poder tener la fuerza que necesita en el Congreso para gobernar. De lo contrario, va a ser un periodo muy desgastante y con pocos avances, porque si no logra eso, el Congreso lo va a tener en contra. Y también lo otro que tiene en contra son las cortes que fueron nombradas por esta administración, la que todavía está en el poder. Y entonces creo que esos son los grandes retos. Dentro de ese plan de gobernabilidad también tiene que restablecer un proceso transparente y basado en capacidad y honorabilidad y meritocracia para nombrar nuevos miembros de las cortes. Las cortes en Guatemala ya cumplieron su periodo, pero esta administración logró mantenerlas porque le convenía, pero ya toca renovarlas y eso es otra parte importante de este proceso. Y creo que algo que me habías preguntado antes es que en el caso de mi papá, por ejemplo, creo que ahí es donde está también la esperanza, que si un gobierno decente llega al poder y retoma el sistema y limpia el sistema judicial y hace que verdaderamente funcione como debe ser y que haya jueces imparciales que están enfocados en las leyes y en hacer justicia, en ese caso mi papá estaría automáticamente en libertad, porque cualquier juez imparcial al que le llegue ese caso en una apelación y revise todas las pruebas, va a darse cuenta que el caso fue fabricado y que existen todas las pruebas y documentación para votar todos los delitos de los cuales... Arévalo dijo hoy que con él se pone fin a la persecución política. Tu papá es un perseguido político por desnudar la corrupción de los poderes fácticos y los poderes establecidos allá en Guatemala. Esta es una señal que los anima como familia, porque también he estado leyendo que el papá de Arévalo, que fue presidente, también él permitió una libertad de expresión irrestricta, total, ahí en Guatemala. O sea que él sabe de lo que acusan a tu papá y sabe perfectamente que es un espacio que ha sido defendido hasta por su propia familia. ¿Ustedes tienen esperanza con eso? Así es. Como te decía, él es uno de dos candidatos que durante el proceso electoral hablaron abiertamente de la persecución política, de los ataques a la libertad de prensa
y que dentro de su administración le pondrían fin a esa persecución. Y eso es verdaderamente muy esperanzador. Y a la vez creo que de verdad al llegar un gobierno decente y que limpie y restablezca el sistema judicial, creo que eso es clave para que jueces honestos, imparciales, puedan revisar el caso y automáticamente dejarían a mi papá en libertad. Como nosotros tenemos a un dictador que él es el que enjuicia, encarcela, libera, pues nosotros como que estamos bastante alejados de respetar el asunto de la división de poderes en otro país. Por eso te voy a preguntar, al llegar Arévalo no tiene el poder de liberar de hecho a tu papá, sino que se tiene que sostener o se tiene que ajustar al trámite de la justicia. ¿Cómo es ese asunto? Porque en Nicaragua Ortega dice, va libre y vas libre. O sea, quisiera que a nosotros nos aclararas eso porque y sabemos perfectamente cómo tiene que respetar la justicia en otros países. Lo que pasa es que ya nosotros nos hemos olvidado de esos caminos que hay que seguir. Sí, es increíble porque es terrible el caso de Nicaragua y ves cómo el dictador decide todo al desnudo, descubierto, y ya no guardan ni las formas. El caso de Guatemala y sobre todo lo que pasó en esta última administración a mí me impresiona mucho porque es básicamente una dictadura, tienen cooptado el Estado, pero guardan las formas y criminalizan e inventan estos casos espurios, y entonces sí inicia un proceso legal y así es como ellos tratan de alejar el Ejecutivo, que todo esto es por orden del Ejecutivo, pero el Ejecutivo logra alejarse y cuando se le cuestiona, y incluso cuando la comunidad internacional lo cuestiona, dice, no, esto es un caso criminal y es un proceso legal y aquí hay división de poderes. Yo no tengo nada que ver con estos procesos del Ministerio Público ni el sistema judicial y hay que respetar y que sea justicia. Pero la verdad es que es una dictadura y que estos casos son dirigidos, iniciados y por el Ejecutivo. Entonces, es como esta fachada de democracia y les sirve mucho tener la apariencia de la división de poderes, la cual no hay. Ahora, si llega Arévalo y empieza a encaminar todo de nuevo a la democracia, a la libertad, a un sistema de justicia real, creo que no es tan fácil que por una orden de él puedan salir en libertad todos los que han sido perseguidos, sino que los procesos tienen que ser revisados dentro del propio sistema judicial y entonces lo que se busca ahí es que de verdad hayan jueces que sean imparciales y que se apeguen a la ley. ¿No existe en Guatemala la figura del perdón presidencial? En Guatemala en algún momento existió y ahora hay una figura, pero esa figura requiere que el presidente lo otorga, pero lo tiene que aprobar el Congreso en pleno. Entonces, ese también es todo más complicado porque en el Congreso hay muchos personajes que son parte del sistema. He escuchado, he visto el entusiasmo de los guatemaltecos que están en el exilio, festejando el triunfo de Arévalo y soñando con el regreso o la restauración de la democracia en Guatemala. ¿Este festejo significa que ya los exiliados pueden regresar? Yo creo que esa es la esperanza y eso es lo que todos quieren y buscan, pero creo que por lo menos antes de que Arévalo llegue al poder el 14 de enero, creo que todo sigue igual.
e incluso habrá estas batallas de aquí al 14 de enero que van a ser unos grandes retos, pero creo que una vez llegue a Arévalo a la presidencia, todo puede cambiar y eso podría abrir el país para que regresen los exiliados. Creo que si regresaran hoy, es el sistema corrupto todavía está ahí, está haciendo todo lo posible por mantenerse y haría todo lo posible por seguir persiguiendo a las personas que tuvieron que estar al exilio y, de ser posible, tenerlas en prisión. Se dice de que con el triunfo de Arévalo se quiebra la manera tradicional de hacer política en Guatemala. ¿Por qué están así? Pues en Guatemala siempre la política ha sido un poco transparente y eso incluye el proceso de financiamiento de las campañas políticas. Siempre todo ha sido muy opaco y siempre con la ayuda de los grandes sectores económicos que de cierta forma quieren mantener el status quo. En el caso de Arévalo, creo que este es un proceso que ha sido verdaderamente, que nace de los ciudadanos y que le crea una gran emoción a los ciudadanos y hace que haya una participación muchísimo más activa que en otros momentos desde 1985. Y creo que eso lo hace muy diferente. Y luego que también el proceso, como ellos recaudaron fondos, incluso hay un guatemalteco muy famoso en temas de tecnología que se llama Luis Fonan. Él fue uno de los grandes donadores a la campaña y lo hizo abierto y lo anunció y dijo cuánto daba. Y entonces, generalmente todos los presidentes llegan al puesto con deudas que tienen que devolverle favores a los financistas que los apoyaron. En este caso, creo que no solo por un lado es este movimiento ciudadano, sino por el otro, Arévalo llega sin deberle favores a nadie. Y creo que eso es muy importante. ¿Es Arévalo alguien seguro? ¿Es Arévalo alguien en que no hay que dudar que va a hacer las cosas correctas? Yo creo que Arévalo es decente, es una persona decente con una trayectoria limpia y creo que si mantiene sus principios y convicciones, no tengo duda que puede hacer un buen gobierno y enfrentar estos grandes retos. Pero sí creo, como te decía al principio, que tiene que enfocarse mucho en hacer alianzas y que le permitan gobernar. Si no logra hacer esas alianzas, creo que va a ser muy complicado su periodo. Como guatemalteco, amaneciste alegre, seguro, con todo lo que pasó. Sí, como guatemalteco amanecí y me fui a dormir anoche contento. Creo que el cambio siempre es bueno y creo que en Arévalo se ve una persona decente que quiere hacer las cosas bien y creo que en general los guatemaltecos ya estaban hartos del sistema y ya no quieren más de lo mismo, de una u otra forma. Todos los otros candidatos representaban los grupos que han gobernado el país durante los últimos 30 años y creo que es refrescante ver a alguien que llega con nuevas ideas y sobre todo después de 2 administraciones que fueron nefastas, que llega con esta visión y misión de restablecer la democracia, las libertades y en el caso de
de mi familia y de nuestro gremio de respetar la libertad de expresión y de prensa. Pues la última sería que si tu papá recupera la libertad como todos nosotros queremos, el periódico revive, que lo cerraron, fueron obligados a cerrarlo. El periódico tendría otra vez vida. Pues eso es una esperanza que tenemos todos en la familia, en el equipo del periódico que ahora está por todos lados, y los guatemaltecos. Hay ciertas cosas que hay que hacer antes. El periódico dejó de publicar y ahora queda una empresa en su mínima expresión que está trabajando para hacerle frente a todas las obligaciones financieras que quedaron pendientes, porque parte de ese proceso de persecución fue ahorcar al periódico financieramente. Pero creo que una vez se pueda hacerle frente y cerrar este capítulo financiero del periódico, creo que no hay nada más que todos querramos que relanzar el periódico y seguir haciendo periodismo. Bueno, gracias, José, te agradezco mucho. Como te decía, este es una entrevista para los medios independientes en Nicaragua, que sabemos lo que ustedes como familia sufren por el derecho a defender la libertad de expresión, a expresarse, a opinar. Precisamente hemos estado encarcelados, perseguidos, confiscados tantos medios de comunicación y quería agradecerte porque nos identificamos con la causa de ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Igualmente, de verdad, a vos y a todos ustedes los admiramos y los admiramos muchísimo y ustedes nos han dado fuerza. Su ejemplo nos motiva y nos da fuerza. Y gracias por todo su trabajo.